promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio, tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio, tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. La victoria está en ti. Oh, aleluya, sea quien me libertó. Aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, que en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea quien me libertó. Aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, que en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Mi esperanza está en Jesús. Gracias, Padre. Quiero orar, Señor, en este tiempo, poner este tiempo en tus manos, Señor. A ti clamamos, apresúrate, Señor, a nosotros a escuchar nuestra voz cuando te invocamos, Señor. Que suba nuestra oración delante de ti como un incienso. El don de mis manos y de mi boca, mi corazón, mi espíritu, mi cuerpo, suban como una ofrenda de la tarde delante de ti, Señor. Pon una guarda en mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Y no dejes, Señor, en el nombre de Jesús, que mi corazón se incline a ninguna cosa mala, Señor, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. Te doy gracias, Señor, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo, Señor. Yo lo entrego completamente a ti, Señor, que seas tú, Padre, tú, enseñoreándote en mí, Señor. Perdona mis pecados, Señor. Pasa un tizón encendido por mi boca, Señor. Extiende tu mano poderosa sobre mí. Ayúdame a hablar con denuedo, Señor. Sé tú, Padre Santo. Yo me niego a mí misma, Señor. Que sea tu Santo Espíritu hablando esta palabra que Él ha traído desde hace días a mí, Señor. Y la fue forjando con la verdad que hay en tu Espíritu, Señor. Y te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque fuiste tú, Señor, que con ese amor profundo cruzaste las sombras y nos alcanzaste, Señor, porque tú consumaste en la cruz, Padre. Por eso es que nuestra esperanza está en Jesús, Señor, en esa verdad tan grande y tan plena, Señor, que ha llegado a nuestros corazones, porque tú eres el Dios eterno, que has dejado que tu gloria, Señor, resplandezca delante de nuestro pecado y lo echará fuera, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque día a día, como decía esta canción, la cruz habla, Señor, que somos perdonados, que el Rey de Reyes y Señor de Señores nos adoptó. Tú eres el Señor hermoso. Ahora te pertenecemos, Señor. Por eso nuestra esperanza está en Jesús, Señor. Y podemos confiar en ti, Señor, porque fue Él al que tú enviaste para libertarnos de la muerte, arrancarnos, romper todas esas cadenas, Señor. Porque en el nombre de Jesús hay salvación. En Él está nuestra verdadera esperanza, Señor. Gracias, porque por tu sangre preciosa, Cristo, tus promesas fueron selladas, Señor. Cuando tu cuerpo resucitó,
Y desde el silencio, tu gran rugido quebró todo el poder de la muerte en nosotros, Señor. Todo el poder de las tinieblas, Señor, que ahora ya no se enseñarían de nosotros, Padre Santo, no, ya no tienen poder sobre nosotros. Por eso te damos las gracias por libertarnos en el glorioso nombre de Jesús. Hermanos, que Dios les bendiga. El tema de hoy es mi esperanza. Mi esperanza está en Jesús, como dice la canción. Mi esperanza está en Jesús, nuestra esperanza está en Él. Es una esperanza inefable. Y damos gracias a Dios por esta palabra, porque esta es una palabra que el Señor me ha estado dando desde hace ya como 2 semanas. Y bendito sea el Señor que en estos días por boca de sus siervos ha ido confirmando que era el tema. Y ayer cuando Tatiana solamente dijo la palabra esperanza en su oración, aquella palabra vino como una flecha a mi corazón. Y el Señor me dijo, viste, esta es la palabra. Nosotros siempre debemos estar prestos, como dice la palabra, a proclamar el Evangelio, a los que estamos siendo llamados para proclamar la palabra. Siempre debemos tener palabra preparada, porque aunque dudemos de que si la tengo yo hoy preparada, si va a servir para dentro de unos días, es increíble cómo el Señor se encarga de que la palabra llegue en el tiempo perfecto, en el momento oportuno. Y ya el Señor va forjando y trabajando también en nosotros esa palabra, porque es precioso como el Espíritu Santo me ha dado esta palabra, este versículo que la hermanita Ale tiene en pantalla. Es precioso porque esto me lo estuvo ayer todo el día, el Espíritu Santo, repitiendo, repitiendo, repitiendo. Y es gracioso porque le dije a ella, ponlo de fondo porque va a ser el texto base. Y luego cuando miro mi administración veo que es el primer texto que voy a usar. Es que así es el Señor, hermano. El Señor sabe cómo confirmar su palabra. Así que sea Él hablando a los corazones, a las vidas. Que el Señor bendiga y prospere esta palabra en el nombre de Jesús. Primero voy a comenzar un poco definiendo qué es la esperanza para que entendamos todo el contexto de la palabra que vamos a ir compartiendo. La esperanza es la plena confianza de lograr una cosa. Para nosotros, ¿quién es nuestra esperanza? Es Jesucristo, sentado a la diestra de Dios que intercede por nosotros como abogados. Y comienza con este versículo que tienen en pantalla, en Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Porque no avergüenza, porque nunca nos va a fallar. Esa esperanza que tenemos nosotros en Dios de alcanzar aquellas cosas que anhelamos, las cosas que necesitamos, nunca nos va a dejar avergonzados. Por eso es que nosotros podemos proclamar que cuando pasan circunstancias a nuestro alrededor, porque como decía nuestra hermana Martita, nuestra carne se envejece, pero nuestro hombre interior se fortalece y se renueva cada día. Y pase lo que pase en nuestras vidas, nosotros siempre podemos proclamar esa esperanza de que Dios está al control de nuestras vidas, de que Él tiene control de nuestras vidas. Por eso es que nunca nos va a dejar avergonzados. En Romanos 5:2 nos dice, por el cual también tenemos entrada en la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nosotros nos podemos gloriar y regloriar. ¿Por qué? Porque esa esperanza no nos defrauda ni nos falla, ni nos va a avergonzar. Entonces nosotros podemos gozarnos y gloriarnos y decir, yo confío en el Señor ante una enfermedad, ante un problema, ante cualquier cosa que esté pasando, hermanos. En este tiempo, el Señor está revelando todo, todos los frutos del Espíritu Santo, todos los dones, todo lo que es nuestra confianza, nuestra fe, nuestra paciencia y nuestra esperanza en este caso en el Señor, porque vienen tiempos muy difíciles, el enemigo está arreciando y nosotros necesitamos tener, yo lo entendía porque decía, Señor, porque siempre me das como conceptos para compartir. Y es porque Él quiere que todos estos conceptos queden sellados por el Espíritu en nosotros, para que cuando vengan circunstancias nosotros tengamos esa esperanza en el Señor, una esperanza que no avergüence, que nos podemos gloriar de ella, con plena confianza y certidumbre. Nosotros vemos en 2 Corintios 2, 4c, no voy a leerlo todo, allí vemos como Cristo es la imagen de Dios. Y en el versículo 6c dice, el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Esa es nuestra esperanza.
la imagen de Dios Altísimo, la faz de Dios en Jesucristo. Podemos presumir y gloriarnos, como dice ese pasaje, de esa esperanza que es Jesucristo. Para los cristianos es Dios en quien ponemos toda nuestra confianza, nuestros deseos y nuestros anhelos, porque Él nunca nos falla, y aunque aquello que deseamos siempre será en su buena voluntad, que es agradable y que es perfecta, nuestra esperanza no desfallece, nos podemos gloriar. ¿Por qué? Porque como vimos al principio, esa esperanza jamás nos va a avergonzar. En hebreo usa la palabra batak, que significa confiar. O sea que la esperanza es poner toda nuestra confianza en el Señor ante todo lo que pasa en nuestras vidas. Jesús es el amén para expresar esa confianza. Y esa confianza que nosotros tenemos en Jesús contiene una firmeza, una solidez y una seguridad que no es nuestra, es del Señor. Y viene dado en el Espíritu en nosotros. Porque cuando yo digo yo confío en el Señor, yo no estoy confiando con mis fuerzas ni con mi intelecto, sino con el Espíritu Santo que me está revelando que esa confianza es tan firme, tan sólida, tan segura, porque me la revela Él y porque es Jesucristo, que es el autor y consumador de nuestra fe, es la faz del Señor, es nuestro abogado, nuestro intercedor, es nuestra esperanza. Jesucristo es nuestra esperanza. El amén, que Jesucristo ya dice la palabra que es el sí y el amén, es un acrónimo que se podría traducir como Dios, Rey en el que se puede confiar, hermano. Fíjense ustedes cómo esto confirma que Jesucristo es nuestra esperanza. Y confiar es tener esperanza. O sea que nosotros confiamos en Él. Cuando confiamos en Él, estamos teniendo esperanza. Esperanza en Él. Pablo en el mundo gentil, el mundo gentil es el que no pertenece al pueblo de Dios, como lo define como el pídame echontes, que significa que no tienen esperanza. ¿Por qué pasa esto? Porque ellos no tienen su esperanza en Dios, que siempre cumple sus promesas y contesta por encima de las expectativas, de aquello que queremos lograr nosotros en la vida. Por eso es que Jesucristo pasa a ser esa esperanza en nosotros. Nosotros antes cuando no conocíamos a Jesucristo, cuando no conocíamos al Señor, nosotros no teníamos esperanza. Nuestra esperanza siempre era frustrada. Podíamos tener esperanza en cosas del mundo, en las personas, en el dinero, inclusive en los ídolos, que creíamos en los ídolos y vemos como esa esperanza siempre era frustrada, nada de eso funcionaba. ¿Por qué? Porque la única manera de que la esperanza no nos avergüence y sea glorificada es que nuestra esperanza esté en Jesucristo. Para los escritores del Antiguo Testamento, excepto, salvo Eclesiastés, porque Eclesiastés habla de Dios y del pueblo de Dios, ¿no? Que se ha hecho con razón como la sed del agua. En el Nuevo Testamento, Él se revela de los muertos y viene a colmar la sensación de vacío que deja este libro de la creación que quedó sujeta a vanidad en Eclesiastés, no voluntariamente, sino por causa de quien la sometió, pero conservando una esperanza. Y esto lo vemos en Romanos 8:20, que nos dice, el Señor en este pasaje, porque la creación fue sujeta a vanidad. Por eso cuando no conocen al Señor, todo el mundo está sujeto a vanidad. Y como decía la hermana Luz al principio, nosotros tenemos que entender cuando las personas están en pecado que están sujetas a la vanidad del mundo, sus entendimientos están entenebrecidos, no por su propia voluntad, sino por causa del que lo sujetó en esperanza. Y continúa en el 21, que también la creación misma será libertad de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, hermano. Vean qué maravilloso, nosotros somos partícipes de esto. Esto es un privilegio enorme que nos da el Señor a nosotros. Nosotros somos partícipes de esa libertad gloriosa de los hijos de Dios. Estoy en Romanos 8:21 para los que están apuntando. Volviendo al Antiguo Testamento, Dios es la esperanza de Israel y lo vemos en Jeremías 14:8. Oh, esperanza de Israel, guardador suyo en el tiempo de la aflicción, porque te has hecho como forastero en la tierra y como caminante que se retira para pasar la noche. Es hermoso. Nuestra confianza es Él, plenamente en Él. Vamos al versículo, a Jeremías 17:7, y yo añadí el versículo 8 porque veo que lo completa. Dice, bendito el varón o la varona
tú, yo, nuestros hermanos, nuestras hermanas, que confían en Jehová y cuya confianza, recuerden que la confianza es la esperanza, es Jehová. Hermanos, nosotros somos bendecidos, benditos, somos benditos si nosotros ponemos nuestra confianza en Jehová. En el versículo 8, porque será como un árbol plantado junto a aguas de reposo, junto a las corrientes, echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Porque cuando viene el calor, si no conocen las estaciones, cuando viene el calor, la hoja se empieza a secar y se cae. Pero fíjense que aquí dice que aunque venga el calor, nuestra hoja permanecerá verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¿Por qué en el año de sequía? Porque el Señor es nuestra fuente de agua de vida que siempre brota de nosotros, agua de vida en nosotros, en nuestro interior. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Bendito significa, es Baruch, benditos somos, que significa que es maravilloso, es glorioso. Para nosotros es un estado constante de felicidad y bienestar. Entonces, si nosotros tenemos nuestra confianza, nuestra esperanza en Jehová, nosotros vamos a estar todo el tiempo maravillados, gloriándonos en el Señor, en un estado constante de felicidad y bienestar. Y yo sé que muchos de los que estamos aquí o de los que escuchan estos audios han pasado por situaciones fuertes y saben que aún en los momentos tensos de nuestras vidas podemos gozar de felicidad, de bienestar y de paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza es Jesús y nuestra esperanza es viva y no avergüenza. Nosotros desde que conocimos al Señor, Él se reveló a nuestras vidas y no hemos dejado de ser benditos o bendecidos. Nosotros esperamos pasivamente en Él. Lo vemos en el Salmo 42:5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, espera de esperanza, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Esto lo dice en un momento de aflicción. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Decía el salmista. ¿Por qué te abates? Si yo he de alabar al Señor, que es mi salvación. Yo espero en Él y Él será mi salvación. Damos gloria al Señor por eso. También la esperanza nos hace anhelar activamente sus bendiciones y lo vemos en el Salmo 62:5. Alma mía, en Dios solamente reposa porque de Él es mi esperanza. ¿Por qué reposo? Porque yo apunté. La manifestación de nuestra esperanza es mantenernos en un estado de reposo, que es quietud, que es paz, que es descansar, que es confiar y que es depender de Él. Entonces dice, oh alma mía, en Dios solamente reposa. Yo reposo porque tengo mi esperanza, porque de Él es mi esperanza. Yo reposo. La palabra nos muestra que hay una relación entre la esperanza y el reposo, que es tener quietud, es mantener la paz, es descansar en Dios, es depender de Él. ¿Por qué? Porque nosotros, pase lo que pase, estamos confiados de que el Señor está al control de todo. En Mateo 11:28 y 29 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y que dice, y os haré descansar. Y ya vimos que el descanso es una manifestación de nuestra esperanza. O sea, yo descanso en Dios, entonces yo estoy expresando que mi esperanza está en Jesucristo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Nosotros vemos cómo podemos descansar, porque sabemos que el yugo que ponga el Señor sobre nosotros va a ser un yugo que va a ser fácil de llevarse. El Señor nos dijo que ese yugo iba a ser fácil y ligera su carga, es porque lo será. Nosotros tenemos esa esperanza en Él y dice, bueno, Señor, este es un yugo que tú me estás dando, yo tengo esperanza, tengo fe de que tú lo harás ligero y lo harás llevadero, y es así, porque es llevadero. A mí una vez me mostraba el Señor con lo del yugo. El yugo es lo que se pone en el arado, que se ponen dos animales de carga, uno a la derecha y uno a la izquierda. Entonces, ambos llevan el yugo sobre aquí, sobre sus hombros, que es un palo que va atado a sus hombros. Esto me lo está dando el Espíritu Santo porque yo no lo tenía en mente. Pero ¿qué pasa? Que nosotros somos un lado que llevamos el yugo, y Jesucristo
como nosotros somos sus hijos, estamos a su diestra. Y Él está a nuestra izquierda llevando la parte yugo. Y fíjense que yo una vez lo estudié y el yugo reposa, parece mentira, aunque los dos tienen como que parece que tienen la misma carga, el yugo reposa sobre el animal más fuerte, o sea, sobre aquel que tiene la mayor fortaleza. En nuestro caso, quien tiene la mayor fortaleza es Jesucristo. Por eso es que esos yugos son fáciles y ligeros, porque el que lleva la carga pesada y el que la llevó en la cruz fue Jesucristo. Y después de Él, ninguno de nosotros, porque nosotros nunca jamás vamos a sufrir, como dice la palabra, hasta la muerte. Hasta la muerte. En Hebreos 4, gracias Señor, bendito eres Padre. En Hebreos 4, del 8 al 13, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, reposo para nosotros, una esperanza, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas, hermano. Esto no es precioso. Procuremos pues entrar en aquel reposo. Vemos aquí que hay una actitud en el versículo 11 de querer entrar en ese reposo. Nosotros tenemos que intentar entrar en ese reposo. Cuando te pasan cosas, tú tienes que actuar y entrar en esa esperanza, entrar en ese reposo. En Jesucristo, por supuesto, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, hermano. Yo me quedé aquí patidifusa. Porque fíjense ustedes que si nosotros no entramos en este reposo, si nosotros no ponemos nuestra esperanza en Jesús, nosotros sin darnos cuenta caemos en desobediencia. Y no entro en el tema porque me extendería y no me quiero extender, pero ya sabemos que, como dicen de Deuteronomio 28, las consecuencias de la desobediencia. Versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, cuando yo procuro entrar en ese reposo, pongo mi esperanza en Jesús, y sé que a todos les ha pasado, el Espíritu Santo te trae en ese momento una palabra que viene a ser como vida, que hace que tu esperanza se enfoque en Jesucristo. Y es increíble porque esa esperanza como que te levanta, te anima. Y por eso es que te traspasa el entendimiento, te parte el alma y el espíritu los separa, llega hasta los tuétanos, discierne nuestro pensamiento, las intenciones del corazón. ¿Y qué pasa? Entonces tú entras en esa paz, en esa esperanza que viene del Señor, porque tú sabes que Él está al control. Y no hay cosa, vean este versículo 13, y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel en quien tenemos que dar cuenta. O sea que pase lo que pase en nuestras vidas, todo ya ha sido manifestado delante de su presencia. Por eso yo puedo confiar en Él, que Él va a llevar a esa parte pesada del yugo. No hay nada que le sea oculto, menos aquello en lo que nosotros confiamos, en que Él nos ayudará y nos extenderá, como lo vimos con lo del yugo. Por eso no podemos perder la esperanza. ¿Por qué? Porque Dios es el único que no nos va a fallar, hermanos. Sé que aquí ya vemos muchos y de los que van a escuchar estos audios, que tenemos muchos años y si nosotros miramos hacia atrás, no para recordar y para pensar en el pasado, nosotros podemos decir, wow, Señor, puedo decir a fecha de hoy que tú jamás me has fallado. Entonces nuestra fe, esperanza es gloriosa y no avergüenza. Miremos este pasaje de Daniel, Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Aquí vemos la mayor de las esperanzas, hermanos. Porque por la fe vivimos esperando en esa promesa que nosotros vislumbramos confiadamente y nosotros no dudamos de ella, que nosotros seremos despertados. Cuando venga el Señor, los que estén despiertos serán llevados a la vida eterna y los que estén dormidos serán despertados y los que tengan que ir para confusión perpuesta, pues si no han querido creer, nosotros no podemos hacer nada. Ahora vemos, ¿no? Como en 1 Tito 1:1, Cristo, Él mismo, es descrito como la esperanza cristiana. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza,
es lo que nosotros estamos viendo desde el principio, que Jesucristo es nuestro reposo. Aquí dice, Jesucristo es nuestra esperanza. Jesucristo es nuestro reposo, es nuestra paz, que sobrepasa todo entendimiento. Es la roca inamovible en quien descansamos. Es nuestra perpetua confianza, de quien dependemos. Y Él no falla. Aleluya, hermanos. Dale gracias al Señor. Gracias, Cristo, porque tú estás allí, coronado de gloria y favor a la diestra del Padre. Y eres esa esperanza que no nos falla nunca, que no nos avergüenza, que nos podemos gloriar de ella. Nos podemos gloriar. Yo creo que cuando uso esa palabra gloriar es como regodear, ¿sabes? Como que, yo sí. ¿Por qué? Porque yo no me regodeo de mí, pero sí me puedo regodear de Jesucristo. Bendito sea el Señor. Por eso es que solo en Él podemos guardar silencio, estar quietos, quietos, aún en medio de la tormenta. Porque las tormentas, acuérdense que le obedecen a Él, se sujetan a Él. Él es el que habla con voz de trueno. Y luego en Romanos 15:13, por su redención se otorga a los regenerados. ¿Quiénes son los regenerados? Nosotros, sus hijos. La virtud específicamente cristiana de la esperanza, los cuales abundamos en esperanza por el Espíritu Santo. Y cita, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz. Están viendo paz. El Dios de esperanza nos llene de gozo y de paz en el creer. Creer es fe, acuérdense, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo, hermanos. En el nombre de Jesucristo recibe esta palabra, recíbela. El Dios de esperanza nos llena a todos de gozo, de paz en el creer, en tener esa fe absoluta e inamovible, para que abunde en nosotros esa esperanza por el poder del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo, hermanos, que manifiesta esta fe. A ti sea la gloria, Espíritu de Dios, porque Él es el que la manifiesta. Ahora ya entramos en el tema. Bueno, ya hemos estado en el tema, pero empiezo con los puntos. El primero es en 1 Corintios 13:13. Esta esperanza se relaciona con la salvación. Es hermoso, hermanos, porque cuando nosotros preparamos temas, yo sé que ustedes lo saben, es precioso cuando tú ves como siempre todos los dones, todos los atributos de Dios, tanto los morales como los espirituales, están ellos allí entre ellos moviéndose de una forma tan armoniosa y gloriosa, hermano, porque siempre sale la fe, el amor, la paciencia, la esperanza, el dominio propio, todo es glorioso y todo gira en quién, en torno a la presencia del Espíritu Santo, que como decía en el pasaje anterior, es el que nos da ese poder de tener esa esperanza. Él es el que afianza esa fe en nosotros. Y vemos que está relacionada con la salvación y en una gracia esencial como la fe y el amor. En 1 Corintios 13:13, y ahora permanecen la fe, la esperanza, hermanos, y el amor. Ven cómo se entretejen entre ellos siempre de una forma tan preciosa. Bendito sea, Señor, bendita sea tu palabra, Señor, qué hermosa que es. Pero el mayor de ellos es el amor, hermano, el amor. ¿Y por qué mi esperanza? Mi esperanza se relaciona con la fe y con el amor. Primero porque la fe, porque yo confío en el Señor, la certeza de lo que no he visto, yo creo en Dios. Pero ¿por qué con el amor? Porque yo confío que el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor de mi vida. El perfecto amor de Dios me perdona mis pecados, me cubre, me protege y me guarda. Pase lo que pase, porque ya hemos visto, hermanos, como hermanos que han sido atacados con el virus, como es tan glorioso que el Señor ahí ha estado con estos tres, la fe, la esperanza y el amor ahí. Su esperanza era viva, viva. Y aquí están, hermanos, dando ahora testimonio, pero pero la fe se refiere aquí al pasado y al presente. Por eso es que es una esperanza que incluye el futuro. Y lo vemos en Romanos 8, 24, 25. Porque en esperanza fuimos salvados. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Fíjense que se ve no es esperanza, porque va asociada, como vimos en el pasaje anterior, a la fe. Porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Entonces no es fe. Si yo ya lo he visto y yo ya tengo esperanza en lo que estoy viendo, entonces ya no es fe. Ya no tengo que esperar nada porque ya se manifestó. Entonces nuestra esperanza. Y vemos que si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardaremos, hermanos. Qué hermoso. En el versículo 25 de Romanos 8. Este
Es un verdadero reposo, hermano. Y no es una sensación, no es algo que yo digo por decirlo, porque ya vimos antes que el Espíritu Santo es el que nos da poder de afianzar esa esperanza en nosotros, Él la revela a nuestras vidas. Entonces no es una sensación, sino una consumación de esa actividad, de aquello que yo deseo, de aquello que yo espero. Entonces ya viene a ser aquí, en la tierra, como un gusto anticipado en el cielo. Y por eso es que yo me puedo gloriar y me puedo esperanzar y puedo tener confianza en el Señor. En el punto 2, que lo vamos a ver en Hechos 2:26, aquí vemos el objetivo. El objetivo de la esperanza es la bienaventuranza final del reino de Dios, hermano. Qué precioso cómo la palabra se abarca en ella misma, a sí misma. Es precioso. En Hechos 2:26, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Mi carne, cuando yo esté enferma, cuando me pasen cosas, mi carne, esos deseos, las pasiones de mi carne pueden descansar en esa esperanza que el Señor me da ese poder. Y vemos en Tito 1:2, Pablo, siervo de Dios, apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios que somos nosotros, en el conocimiento de la verdad, que según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, hermanos. Esta es la mayor de nuestras esperanzas, la vida eterna, hermanos. El regalo de la vida eterna. En el punto 3, que la hermanita ya lo puede poner, Romanos 8:28. Este pasaje es como, esto lo tenemos encarnado todos los cristianos. ¿Por qué? Porque produce un fruto apacible, moral. ¿De qué? Primero, en este punto vamos a tener varios subpuntos. Primero, de una gran confianza en Dios. Y lo vemos en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que con su propósito somos llamados, conforme a su propósito. Entonces, todo nos ayuda bien. Entonces, esa esperanza produce ese fruto apacible. En el punto B, lo vemos en Romanos 5:3, la paciencia en la tribulación que no nos avergüenza. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Yo añadí 2 versículos que no sé si se los di a la hermanita, pero no importa, yo los leo, no los busques. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Ven que no nos avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces vemos como esa paciencia en la prueba, ¿qué produce? La paciencia, prueba, y la prueba, esperanza de que el Señor está al control ahí, y como vimos en el versículo anterior, de que todas las cosas nos ayudan bien. Esto que está pasando está dentro de tu voluntad, Señor. Y fíjense ustedes, este pasaje no lo tiene la hermanita, pero es que me lo dio el Señor mientras que oraba Marta. Fíjense que no hace falta que lo guste, Ale. Yo lo voy a poner aquí. Bueno, no lo voy a poner, pero ya ustedes lo conocen. Fíjense que el Señor me traía a la memoria cuando Jesús estaba ante Pilato, que claro, Pilato tenía una lucha interna porque Pilato no lo quería crucificar. Y de hecho la mujer de Pilato le había dicho, uy, que yo anoche el espíritu me perturbó, yo sabía, no debes crucificar a este hombre, pero no así, ¿qué hacía él? Él tenía que sujetarse a las leyes. Y fíjense ustedes lo que le respondió Jesús en Juan 19:11. Dice, respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dado de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Ah, sí lo tienes, Alejandra, está más adelante. Lo que pasa es que no sabía dónde lo iba a ubicar y fue aquí, lo siento. Pero ya lo ve. Ah, bueno, sí, está más abajo. Ya lo vamos a ver. Ay, mire, me adelanté sin saberlo. Entonces, bueno, el punto C es que perseveramos en oración. Fíjense que está en Jeremías 29:12, que era justamente el que estaba leyendo. Dice, porque tenemos esperanza de qué? De recibir mucho más abundantemente de lo que nosotros deseamos y de lo que pedimos. Y lo vemos en Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. ¿Qué dice el Señor? Pensamientos de paz, y ya vemos que la paz está dentro de la esperanza. Y no de mal, para daros el fin que esperáis.
Están viendo, hermanos, cómo se entrelaza todo. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz. O sea que nosotros tenemos esperanza de que siempre los pensamientos que tiene Dios para cualquier cosa que nosotros pasemos es un pensamiento de esperanza, una esperanza que no avergüenza porque es Jesucristo el que está allí intercediendo para nosotros. ¿Para qué? Dice, para darnos el fin que esperáis. Lo que pasa es que tenemos que recordar que siempre va a ser un fin que está acoplado a la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Recordamos en Romanos 5:11, este pasaje es tremendo, es tremendo, porque yo sé y porque esto se me... Ah, es lo mismo. Ay, bendito sea el Señor. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperáis. Entonces vamos al punto 4, que es la esperanza que nosotros podemos tener en Dios. Guarda una justicia verdadera y lo vemos en Gálatas 5:5. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. La fe obra por el amor, ese amor derramado en Jesucristo y revelado a nuestros corazones, por lo que es buena. Y lo vemos en 2 de Tesalonicenses 2:16. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios, nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte, no te lo di, el 17, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Esa esperanza conforta nuestros corazones y nos confirma en toda buena palabra y en toda obra, o sea que se manifiesta, porque cuando habla que es una obra es que se manifiesta, que se hace claramente visible. Esta esperanza que tenemos en Dios también es bienaventurada y lo vemos en Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada. Y acuérdense que era bienaventurado, que es feliz, nos da esa manifestación de gozo, de felicidad. Y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, hermano. Es hermoso. Alegres esperamos a esa manifestación. Aleluya, gloria a Dios. Y también esa esperanza es gloriosa en este punto 4. Lo vemos en Colosenses 1:27, a quienes Dios quiso dar a conocer, a ti y a mí, las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, cuando nosotros no lo conocíamos, que es Cristo en nosotros, la esperanza de la gloria. O sea, Cristo es la esperanza de esa gloria, la esperanza gloriosa. Cristo es la gloria, el resplandor de la gloria de Dios. Por eso es que esa esperanza es gloriosa. En el punto 5, vamos a ver Hebreos 3:6. Esa esperanza estabiliza nuestra alma. Es como un anda. Cuando nosotros esperamos una sorpresa, aquí dicen anda. Es algo así como sorprendente, ¿no? Que nos sorprende. Uniéndola, ¿no? Con la firmeza de Dios. Y lo vemos en Hebreos 3:6. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, Cristo está sobre nosotros, nosotros somos la casa de Dios. Si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¿Qué oraba la hermana Martita? Estar allí firme. ¿Qué oraba la hermana Tatiana? Estar allí firmes, inamovibles, firmes, firmes con la confianza y el gloriarnos otra vez. Habla otra vez de gloriarnos en esa esperanza. En Hebreos 6:18 y 19, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo de los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos... Ay, hermanos, no puse a grabar. Qué pena. No puse a grabar. Me acabo de percatar. Bueno, no sé si estoy grabando. Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo con los que hemos acudido. Ah, sí estoy grabando, perdón.
a los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. O sea, nos asimos, como vimos en el pasaje anterior, que es algo que también nosotros debemos asirnos a ellos, o sea, tener una acción. ¿Por qué? Porque acuérdense que si no lo hacíamos, caíamos en desobediencia. Entonces nos asimos. Fíjense que él dice, consolemos asirnos a la esperanza puesta delante. Y miren cómo el Señor lo usa como ejemplo en el pasaje, en el versículo 19, la cual tenemos como segura y firme ancla. Saben ustedes que los barcos, cuando están navegando y cuando quieren estar firmes, o sea, cuando quieren quedarse fijos en un sitio, tiran el ancla se encalla en la arena, en el fondo del mar, y así es nuestra esperanza, que se ancla, que se ancla en el Señor. Entonces nuestra alma entra en ese reposo, en esa paz, en ese descanso, en esa quietud, y que penetra hasta dentro del velo. ¿Quién fue el que penetró hasta dentro del velo? Jesucristo fue el que rasgó el velo, que es Cristo, que es nuestra esperanza inefable. Entonces aquí vemos que esa esperanza que nosotros podemos tener es inefable, hermanos. Inefable. Espérense un momentito. Fíjense que inefable, ¿qué significa? Que no puede ser dicho, explicado o descrito con palabras. ¿Por qué? Porque generalmente tiene cualidades excelsas o por ser muy sutil o muy difícil. Pero en nuestro caso es porque nuestra confianza es excelsa. Es excelsa porque nuestro Dios es excelso, soberano por sobre todo. Y ya nos dice en el versículo 14 de Hebreos 6:14, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente, hermano. Si tú tienes esa esperanza inefable en el Señor, porque yo decía, ¿por qué me diste este pasaje, Señor? Y Él se me lo mostraba. Claro, si tú tienes una esperanza inefable, inefable en el Señor, que es excelsa, en Cristo, tú tienes que confiar que el Señor te ha dicho que Él te bendecirá con abundancia y te multiplicará grandemente, hermano. Nosotros tenemos que confiar en eso porque nosotros estamos viendo en este ministerio cómo el Señor nos está bendiciendo, nos está multiplicando, nos está haciendo llegar a las naciones, porque así es el Señor. Aquí ya terminamos con los puntos que estábamos mencionando y ahora vamos a ver cómo somos partícipes de Cristo. Fijémonos en Hebreos 3:14, porque somos hechos partícipes de Cristo con tal de que retengamos firme hasta el fin que nuestra confianza. Y la confianza es la esperanza, que no avergüenza, del principio. Recordemos que la esperanza, esa confianza que nosotros tenemos en esa participación de Él, hermano, es que Él es la esperanza y nosotros somos partícipes en Él, porque Él está morando en medio de nosotros. Esto es tan glorioso, hermano, yo no sé si ustedes lo entiendan, pero fíjense, somos hechos partícipes de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo ha venido a través de su Santo Espíritu. Dios Padre y Dios Hijo han venido a morar en nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza, que es la esperanza, desde el principio, hermanos. Esto no es glorioso, hermano. Sabemos que nuestro Padre nos ve y nos concede por los méritos de Cristo, porque cuando Él nos ve con nuestras vidas aquí, escondidas, escondidas en Cristo. Ahora vamos al punto 6. Me quedan 11 minutos. Bueno, hoy creo que sí, hermano. Gloria a Dios. Vamos a ver si hoy llego al tiempo. El punto 6 fue generada. La esperanza fue generada en los padres del Antiguo Testamento por la promesa de Dios dada primeramente a Abraham, que sabemos que es el padre de la fe y que nosotros hasta somos bendecidos, aunque ya ahora somos bendecidos directamente por Cristo, pero muchos fueron arropados por la fe y la esperanza que tuvo él, porque la palabra dice que él creyó, aquí como dice en Romanos 4:18, él creyó en esperanza contra esperanza, o sea que era como que a la paciencia más paciencia, pues aquí era a la esperanza contra esperanza. ¿Por qué? Porque Dios le había prometido darle un hijo y él veía que Sara era estéril, que la matriz se le había secado, que ya tenía sus añitos, que él también, o sea que era un milagro. Y vimos, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser
padre de mucha gente, porque no solamente fue padre, sino Dios también por haberle obedecido y por haberle creído en esperanza contra esperanza, hermano, porque ya vimos antes que la esperanza también está asociada a la fe y el amor. Él confiaba en el amor de Dios, él tenía fe en Dios y vemos cómo él lo hizo padre de mucha gente y que conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Cuando le dijo que sería, que él miraría hacia el cielo y que serían como las estrellas del cielo o como las arenas del mar, o sea que no se pueden contar. Pues si tú te pones en una playa, tú no puedes contar las arenas. ¿Cuántos granos de arena hay aquí? No los podrías contar. Si miras el cielo, no podrías contar las estrellas, pues tal cual. Así son, mi hermano. Esta es nuestra esperanza viva, hermano. De que nosotros tenemos esa esperanza en quién? En el inefable, que es el excelso. De que no podremos, hermano, contar, enumerar la multitud de bendiciones. Y esa esperanza que está en Él, hermano, que no falla, que nosotros la abrazamos, que nos arropa, hermanos, nos arropa. Hay que abrazarla. Y lo vemos luego por Israel en Hechos 26, 6 y 7. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a quién? A nuestros padres. Soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de ser alcanzar nuestras 12 tribus. Y a mí el Señor me recalcó, yo decía, wow, Señor, hasta este regalo me ha dado el Señor. Sirviendo, hermano. Fíjense ustedes, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. ¿Y cómo nos tiene el Señor ahora? Sirviéndole constantemente de día y de noche, hermano. Por esta esperanza. Oh rey Agripa, soy acusado, judío. Esto lo proclamaba Pablo por la esperanza, ¿no?, del Evangelio. Pero fíjense ustedes, sirviendo de día y de noche. ¿Por qué lo hacemos, hermano? Porque nuestra esperanza está en Jesús. Nuestra esperanza está en Jesús. Nosotros sabemos a quién le servimos. Clamamos de día y de noche, encendiendo estos altares. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza está en Jesús. Nosotros le servimos aún cuando estamos orando, porque el ministerio de la oración es un ministerio que es una columna, hermanos. Y nosotros lo vemos aquí como Pablo fue un perseguidor, rechazaba el Evangelio y Dios se le reveló para ser usado grandemente como un instrumento, lo mismo que hizo con nosotros. Se reveló a nosotros para que nosotros ahora le sirvamos y seamos instrumentos en sus manos. Lo mismo hará con aquellos que rechazan, evidentemente, pero porque Él es Dios y llama y Él es el que convence. Nosotros tenemos que confiar que los nuestros serán llamados por Él. Si lo hizo con Pablo, hermanos, si lo hizo con Pablo, no lo hará con los nuestros, hermanos. Aquellos a quienes les predicamos el Evangelio, aquellos por quienes nosotros oramos, hermanos. Si es que nosotros les servimos constantemente, nosotros tenemos esa esperanza inefable, hermanos, de que la salvación viene de Dios. La esperanza depende de aquel. Fíjense usted una cosa, hermano. Espérense un momento. La esperanza depende de en quién se pone esa esperanza. O sea, depende esa confianza, esa esperanza. Por ejemplo, Jesús en primera de Tito 1:1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, ¿quién? Nuestra esperanza. Aquí vemos que nosotros tenemos que poner nuestra esperanza en Él. Y los tesalonicenses también en primera de Tesalonicenses 2:19, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? Acuerda que se habla de gloriarse. No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida. Fíjense usted que nosotros vamos a hacer la manifestación de esa gloriosa esperanza. Cuando el Señor nos lleve, ahí vamos a hacer lo más, de lo más, de lo más. Ya lo vamos a ver más adelante porque es precioso, hermano. Aquí empieza lo bueno. Porque será, y esto porque está aquí. No, aquí se me coló un versículo que no va, lo voy a borrar y ya está. Vale, aquí vienen los dos pasajes que te incluía, Ale. El Isaías 54:15. Fíjense ustedes, hermanos, en este tiempo muchos se levantarán y sabemos que los enemigos también están muchas veces dentro de nuestra propia casa y que el enemigo se está levantando, arreciando. Pero fíjese que dice aquí, si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí, y el que contra ti conspirare, delante de ti caerá, hermano. Ustedes escucharon la oración de Tatiana y de nuestra hermana Marta.
Así que gloria a Dios, porque dice en Juan 19:11, respondió Jesús, dijo, cuando le habló a Pilato, que fue que te dije antes, Ale, que le había adelantado. Pero es que el Señor también me lo metió allí. Dice, Jesús ante Pilato, se lo dijo claramente, tú ninguna autoridad tendrías contra mí. Hermano, todo aquello que se levante contra nosotros no tiene ninguna autoridad contra nosotros si no le fuese dado desde arriba. Por lo tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. O sea, los que le entregaron en la tierra, hermano, pero era cumpliéndose en la manifestación de la voluntad de Dios. Entonces, si nosotros vamos a pasar por alguna cosa, hermano, esto va a estar dentro de la autoridad del Señor, dentro de la voluntad del Señor, pero aún así, delante de nosotros caerá todo, hermano. Como lo dice en Isaías 54:15, que si alguno conspira contra ti, lo hace contra ti, contra mí, lo hará sin el Señor. Y el que contra nosotros conspire delante de nosotros caerá en nombre de Jesús, Señor. Nosotros creemos esta palabra. Nosotros creemos esta palabra. Aquí necesito que Alejandrita me deje poner una alabanza que el Señor me dio. El Espíritu Santo ha sido muy bello porque me hizo meter aquí una alabanza. Así que la comparto. Esperen un momentito. Es hermoso, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Fíjense en la letra. En medio de problemas, cuando ya no puedo más, confiaré en tus promesas, suficiente me será. En medio de este caos, cuando no puedo entender, buscaré en ti refugio y seguro estaré. Mi Salvador por siempre, no temeré, estás conmigo. Fallarás, en ti confío, mi esperanza solo en ti. Quebrantado en el silencio, puedo oírte susurrar. No estás solo en tus problemas, contigo siempre voy a estar. Mi Salvador por siempre, no temeré, estás conmigo, no fallarás, en ti confío. Al débil fortalecerás y me sustentarás cuando no pueda más. Y la cruz me llama a confiar, tu amor es sin igual, siempre me saciarás. Al débil fortalecerás y
solo en ti. Amén, hermano. Nuestra esperanza solo en el Señor. Solo en el Señor. Vale, ya puedes tomar la pantalla. Nuestra esperanza solo está en el Señor. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor, hermano. Nuestra esperanza está en ti, Señor. Hermano, esta canción, se los prometo, me la dio el Espíritu Santo esta mañana. Y yo decía, bueno, Señor, pero si yo ya tengo la que me diste para el inicio. Y me dijo, tú tranquila, que yo te diré dónde la vas a poner. Y es aquí, antes de finalizar, hermano. Porque ahora viene lo mejor y lo más hermoso de nuestra esperanza y nuestra fe. Porque escuchen qué hermoso, hermanos, es tener esperanza en Dios Todopoderoso. Yo me siento muy conmovida, hermano. Porque es tan hermoso Jesucristo, que es nuestra esperanza. Que aún en lo que esperamos a Él, nos purifica, hermanos. Lo vemos en 1 Juan 3:3. Dice, todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo. Y así como Él es puro, fíjense ustedes, solamente por esperar en Él, hermanos. Ese es el poder de Dios. Él nos purifica, hermanos. En 1 Juan 3:3. Ven, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, en Jesucristo, se purifica a sí mismo. Y así como Él es puro, Él nos purifica. En Colosenses 1:5. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, hermanos. Él es nuestra esperanza guardada en los cielos. De que Él vendrá, hermanos, Él nos llevará a su presencia, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, hermanos. Esto es esa esperanza guardada en los cielos, una expectación que nosotros tenemos enfocada en la parusia. La palabra parusia viene del griego, que no lo voy a pronunciar porque no sé pronunciar griego, pero es parusia, que significa presencia y llegada y venida, hermanos. Esa es la mayor de nuestras esperanzas. Hoy en día se usa principalmente para referirse al advenimiento de Jesucristo en el juicio final, hermanos, y proclama en la exclamación de Maranata, que significa el Señor viene, el Señor se acerca. Maranata, Maranata, el Señor viene, hermano. Es lo más hermoso, la esperanza que nosotros tenemos, y da igual lo que pasemos en este tiempo. Nada nos va a quitar esa paz y ese gozo de poder decir, Maranata, el Señor viene, Maranata. Y Elpis también es una esperanza que es colectiva en el cuerpo de Cristo, hermanos, que se exhorta en los tesalonicenses, espera que necesito agua. En primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, hermanos. Nosotros podemos decir, Maranata, tenemos esperanza, Cristo es nuestra esperanza. 14. Porque si creemos que Jesucristo murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él, hermanos. Nos reuniremos todos, hermanos. Por lo cual decimos esto en la palabra del Señor, que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que murieron. O sea, no vamos a ser anteriores. Nosotros vamos en el momento que Dios lo tenga establecido, hermano. Esto no es glorioso. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero.
Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. ¡Qué esperanza más hermosa, hermano! El 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hermanos, los ministros tienen esperanza de que sus convertidos, y esto nos dice que esa esperanza es con los hermanos. Vemos en segunda de Colosenses 1:7, y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, porque nosotros somos compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser presentados perfectos por ellos a Cristo. Y lo vemos en Colosenses 1:28, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Cristo, como el príncipe de los pastores, expresa en nosotros esa esperanza, que los suyos reunidos contemplen su gloria, hermanos. Nosotros contemplaremos su gloria. Nosotros contemplaremos su gloria. ¿Acaso hay una esperanza mayor? En Juan 17:24, Jesús le decía, y en estos días uno de los hermanos, creo que no sé si fue el pastor que lo compartió: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Jesucristo, pidiéndole al Padre que nosotros pudiéramos ver su gloria, hermanos. ¿Acaso hay una esperanza mayor? Y esta consumación está garantizada, hermanos, por las arras del Espíritu y del corazón de los creyentes en la iglesia, porque lo dice en Romanos 8:16 y 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿No es hermoso, hermanos? El Espíritu mismo da testimonio de que somos hijos de Dios. Veremos esa gracia, hermanos, como decía en el pasaje anterior, para que nosotros veamos por gracia esa gloria, que es la gloria de Dios. Y si hijos, también herederos, y herederos de Dios, y coherederos con Cristo. Si es en que padecemos conjuntamente con Él, para que conjuntamente con Él seamos glorificados, hermanos. No me lo van a creer, terminé a las 7:10. O sea que voy reduciendo el tiempo, gloria a Dios. Padre, te doy gloria por esta palabra, Señor. Gracias, Señor, por esta preciosa palabra, Señor. Que lo inunde todo, que lo desborde todo. Señor, sé tú, Señor, haciendo viva esta palabra y eficaz, Señor, para que tu pueblo, Señor, tu precioso pueblo, tu amado pueblo sea lleno de esperanza, Señor. Esa esperanza que eres tú, Jesucristo, una esperanza inefable, una esperanza viva, una esperanza, Señor, que rasgó el velo y nos hace no solamente acceder confiadamente ante el trono de la gracia, sino que, como decían estos últimos pasajes, Señor, nosotros tenemos esa esperanza de que iremos allí. Padre amado, Dios eterno, delante de tu presencia, Señor. Y te damos las gracias, Señor. Tenemos, Padre Santo. Tenemos, Señor. Tenemos. Amén. Amén. La esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así es, no nos avergonzará, por eso nos podemos gloriar, como decíamos al principio, de esa esperanza. Y te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, que esta palabra, Señor, corra como ríos de aguas de vida, Señor, y de esperanza a aquellos que no tienen consuelo, Señor, aquellos que aún no conocen lo que es la esperanza en Cristo. Sé tú revelándola, Padre, en el nombre glorioso de Jesucristo. Amén, amén y amén. Tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo
resucitó. Desde el silencio, tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. Y tus promesas fueron selladas